dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como vimos la semana pasada, hicimos una larga o breve introducción, como quieran verlo, sobre el Nuevo Testamento. Entonces mencionábamos algunos elementos como era la canonicidad, ¿no? La canonicidad que decíamos que es el reconocimiento de la Iglesia en el texto, la fe transmitida, la doctrina que se ha recibido, y que eso es algo vivo, ¿no? Que la función, que ciertamente tenemos el testimonio de los escritos antiguos, ¿no? El códice muratoriano que le llaman, el Papa San Dámaso, que también hizo un elenco del canon, ya después el Concilio de Trento, pero que el canon sigue siendo vivo, es decir, que en la actualidad la misma Iglesia sigue reconociendo la fe transmitida, era uno de los elementos que mencionábamos. Entre otras cosas, ¿no? Mencionamos del Nuevo Testamento, que primero fue el anuncio de Pablo. Pablo anuncia. Este anuncio, los evangelios los ponen en la narrativa, en la narración, los 4 evangelios. Es un solo género literario, 4 evangelios. El primero, en el orden cronológico, es Marcos. Marcos pone el inicio prácticamente con el bautismo del Señor, por decirlo de alguna manera. Después, Mateo y Lucas se van un poquito hacia atrás, hacia el nacimiento, y son los que llamados evangelios de la infancia. Y al final, Juan se va hasta el inicio, antes del tiempo, ¿no? No se va al nacimiento según la carne de Jesús, sino a su preexistencia o la existencia eterna antes de la creación, antes de la encarnación. Es lo que comentábamos a grandes rasgos. ¿Hay algún elemento que quisieran retomar o aclarar de lo que vimos la vez pasada? Pues con confianza. Y hoy ya iniciaríamos propiamente con el Evangelio. Voy a hacer una mini presentación, no una presentación general del Evangelio para saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a abordar. Entonces sí les pedimos también que tengan un poquito de atención con el micrófono, porque de repente no nos damos cuenta que queda encendido y se pueden escuchar otros ruidos. Nada más estar atentos. Gracias. Entonces les decía, es el 4º evangelio, el último que se escribió cronológicamente en el tiempo. Estamos hablando del año 90-95. No creo que llegue al año 100 o más del año 100 después de Cristo. Es la comunidad que fundó pues el apóstol San Juan, porque se le adjudica el evangelio. Ya decíamos que autor no es necesariamente el que de su puño y letra lo hace, sino el que le da la autoridad al escrito, ¿no? La autoridad viene del apóstol. Y que vamos a agregar ahora, hay una figura prominente dentro de la comunidad juánica, que es el discípulo amado. Es muy probable que el discípulo amado sea San Juan, pero no tenemos una evidencia contundente de que San Juan sea el discípulo amado, porque el Evangelio nunca lo dice de manera textual, nunca lo dice de manera literal. Podemos sacar conclusiones y son conclusiones muy razonables, muy plausibles, pero no hay evidencia contundente. ¿Está bien? Entonces, entendemos que este discípulo amado, esta figura de la cual nunca se menciona el nombre, que probablemente sea el apóstol San Juan, algunos autores dirán que no, con otros argumentos, pero nosotros nos inclinamos a pensar de que muy probablemente sí lo era. Este discípulo amado funda esta comunidad y es la que pues le comunica el evangelio. En la comunidad juánica se forma la escuela juánica, que a mi punto de vista se puede distinguir entre comunidad juánica y escuela. Pero la escuela ya es propiamente la que desarrolla la teología y la que escribe el evangelio. Algunos dirán, es lo mismo escuela juánica que comunidad juánica. Bueno, está bien, dependiendo del número de personas, y si en dado caso que toda la comunidad, toda, influyera en el pensamiento y en el escrito, podríamos decirlo, ¿no? Pero no tenemos los elementos para asegurar una cosa o la otra. Bueno, esta comunidad va poniendo por escrito las enseñanzas que el discípulo amado les ha dejado y empieza a escribir. Y lo que la comunidad
va escribiendo, o la escuela juánica va escribiendo, es según las necesidades y problemas que la comunidad va viviendo. Entonces, para dar respuesta a las inquietudes, a las problemáticas, se empieza a escribir el Evangelio. Entonces, perdón, en el Evangelio podemos ver, es como una radiografía de la comunidad. Entonces, las preocupaciones, los sufrimientos de la comunidad, entonces podemos ver que es una comunidad que está en persecución, que está sufriendo persecución, que está sufriendo una confrontación muy fuerte y ya muy decidida, donde se va a definir entre judíos y cristianos, donde ya se va a dar una ruptura y una separación muy clara y donde van a estar muy definidos lo que corresponde propiamente al judaísmo y lo que corresponde propiamente al cristianismo. La comunidad juánica estaba conformada en su mayoría por judíos que creyeron en la buena nueva y que entraron en conflicto al sufrir esta separación con las comunidades judías. Entonces, se va a definir lo que es propio del cristianismo y el judaísmo se va a quedar con sus elementos. Entonces, estaban sufriendo pues persecución y la comunidad empieza a través del evangelio a dar respuesta desde las enseñanzas del apóstol San Juan o del discípulo amado, en dado caso de que sean el mismo, empiezan a dar esas respuestas, empieza a escribir el evangelio. Primero escriben algunos capítulos. El evangelio, para mí no hay duda de que primero se escribieron la mayoría de los capítulos, después se le agregaron, por ejemplo, vemos el capítulo 17, que fue un añadido, entre otros, ¿no? El capítulo 8, de los versículos 1 al 11, también es un añadido que no corresponde a la escuela de San Juan. Y a mi punto de vista, al final se añadieron el prólogo y el epílogo. El prólogo y el epílogo no forman de la misma mano redaccional de las primeras redacciones, sino de las últimas. Incluso si el prólogo, en dado caso que el prólogo y el epílogo sean de manos redaccionales distintas, el que se escribió lo último, fue el epílogo, al final. Es un añadido muy posterior. Y el epílogo, como lo veremos en su momento, fue un añadido porque después de la muerte del discípulo amado y del apóstol Pedro, la comunidad que fundó San Pedro y la comunidad que fundó San Juan se fusionaron y se escribe el evangelio, el epílogo, el capítulo 21 propiamente, ¿no? Y bueno, eso lo veremos en su momento. Entonces, no es como que el evangelista escriba todo de un solo golpe, no. Al menos en este caso, podemos hablar etapas de redacción. Entonces, el prólogo, vamos a ver hoy el prólogo que es del 1 al 18. El prólogo de una obra, y en este caso del Evangelio de Juan, nos va a servir como clave de interpretación de todo el Evangelio. El prólogo, para interpretar los demás pasajes del Evangelio, el prólogo nos va a dar las claves y casi siempre tenemos que volver un poco atrás la mirada y ver cuáles son las directrices que el prólogo marca. Entonces, como ya habíamos comentado un poquito en la sesión anterior, en la semana pasada, que el prólogo empieza haciendo referencia a la Torá, ¿no? Entonces, la comunidad había sufrido que ya no eran los judíos cristianos, ya no eran admitidos en la sinagoga y los judíos estaban sufriendo porque ya no tenían acceso a la Torá, que era lo que para ellos era lo más importante. Entonces ya desde ahí. Pero bueno, ese es un aspecto. Vamos a ver el Evangelio. Estas reflexiones que les voy a compartir son unas charlas que dio un profesor que tuve de hebreo ya en Roma, el profesor Luigi Santopaolo. Entonces, pues a él los créditos, ¿no? Y algunas cosas que yo le voy a añadir, algunas reflexiones, no voy a decirlo tal cual todo lo que he dicho, voy a omitir algunos aspectos y voy a añadir otros, pero básicamente me voy a basar en él. Bueno, entonces tenemos, como habíamos comentado, perdón, en los otros evangelios, Marcos parte del bautismo del Señor, ¿no? En la Epifanía, que es el bautismo, lo toma como punto de partida.
Por las demandas de las comunidades y las preguntas de las comunidades, Mateo y Lucas se van al nacimiento según la carne, para demostrar o para mostrar que Jesús es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que es hijo de Dios? Porque la primera es Jesús resucitó, por lo tanto es hijo de Dios. Entonces, vienen las preguntas, bueno, ¿y cómo fue su nacimiento? ¿José era o no era su papá? ¿Qué tipo de hijo es? Entonces ya empiezan a escribir Mateo y Lucas que el nacimiento, pues, milagroso, prodigioso por la intervención del Espíritu Santo. Luego entran los evangelios gnósticos y San Juan, en vistas de las exageraciones que se daban o malas interpretaciones de los evangelios gnósticos que se basaban en otras cosas o tenían otro tipo de criterios, San Juan se ve en la necesidad de escribir a partir del inicio, incluso antes de la creación. Y ahí es donde vamos a empezar hoy nuestra reflexión de hoy. Entonces vemos, ¿sí ven el puntero? ¿Sí se ve? No. ¿No? Ok, bueno. Entonces vemos que dice en el principio, aquí ya es se que no ve. estás compartiendo pantalla, padre. Ok, va bien. Gracias. Gracias, gracias. Va bien. Y me avisan cuando ya se por compartir. Listo. Ok, gracias. Entonces, vemos que en el Evangelio, este es el texto del Nestlé Aland, de una versión donde recopila los manuscritos en griego, ¿no? Y el código sinaítico, etcétera, el Vaticanus y los demás. Y esa es la Biblia de Jerusalén. Bueno, entonces vemos que comienza diciendo en el Evangelio, en el principio existía la palabra, ¿no? Aquí está la, la frase, ¿no? En el principio. Que en griego es enarge en hologos, aquí está, es lo mismo, aquí están los dos que están sombreados en la misma frase, ¿no? Entonces, en el principio, este arge, vámonos al Génesis para darnos cuenta cómo conecta. Entonces, vemos que en el Génesis dice, aquí en el Génesis dice, en el principio, ¿no? Y aquí en la versión, perdón, en la versión de las 70, también traduce como enarge, igual. Entonces, para demostrar, ¿no? Que que en hebreo es Bereshit. Aquí está, Bereshit para Elohim. Bueno, esto nada más para ver qué conecta. Entonces, Juan se va al inicio, pero al inicio, al principio, antes del tiempo. En el principio existía la palabra. Este inicio al cual se refiere Juan es antes de la creación, antes del tiempo. Y está hablando de logos, aquí está logos, la palabra, que en griego es masculino, el problema es que en español es femenino. Esta palabra existía antes del tiempo, antes de la creación del mundo, ¿no? Este logos, más que un concepto filosófico, pues es la referencia, como decíamos, el dabar, y el dabar es más que nada hace referencia a un acontecimiento, a un hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la acción que Dios realizaba antes de la creación? Bueno, el amor que hay, que es Dios, el amor del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre y del Espíritu Santo que se dona, que es donación. Entonces, aquí está en el principio, era la palabra. Entonces, esta dinámica de amor entre el Padre y el Hijo es el dabar, ¿no? Es la acción que se estaba realizando. Y en la creación, ahora estamos hablando de la preexistencia, ¿no? Entonces vamos a ver el texto hebreo, ¿verdad? Que pues no importa mucho el hebreo, aquí el español. Y dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿no? Entonces estamos hablando ya del momento de la creación. Entonces, si se fijan entre la palabra de Dios y la luz, que es la creación, existe este haya. Este haya es la palabra, que sea, ¿no? Aquí en hebreo es Yehi. Este es el logos, la palabra por medio de la cual
se crea el universo entero, se crea, perdónenme la expresión, la creación, por medio de la cual Dios crea. Entonces, aquí está Dios y aquí está la palabra que está entre medio de Dios y la creación. Entonces, aquí está Dios, creación, y por medio la palabra. Es por medio de la cual se realiza la creación. Entonces, estamos hablando de que la palabra existía antes de la creación y que por lo tanto es preexistente. Entonces no está hablando todavía de Jesucristo encarnado. Es decir, cuando dice Logos, está hablando del Hijo eterno de Dios antes de la encarnación. Después de la encarnación, versículo 14, ya podremos hablar de Jesús. ¿Está bien? Entonces, antes de la encarnación, hablamos de la palabra. Después de la encarnación, que dice, y la palabra se hizo carne, ya podremos hablar. Perdón, de Jesucristo, la persona donde no debía, a ver si me aparece algo. Vamos a quitar esto acá. Bueno, que se pone medio lento. Aquí está. Entonces, vamos así. Entonces, este origen, este principio es previo a la creación, fuera del tiempo, antes del tiempo, fuera de la creación, fuera del tiempo y del espacio, obviamente. Entonces, en el principio era la palabra, el logos, dice, ¿no? Y el logos estaba de frente a Dios. Y dice, y en la traducción tenemos, y la palabra era Dios, como lo habíamos visto la vez pasada, pero en el texto dice, kai theos en hologos. Y Dios era la palabra. Entonces, esto para mí está en estado enfático. Entonces, quiere hacer el énfasis que el logos es también Dios, que no solamente está de frente a Dios, que no solamente está en el principio como por medio del cual se hizo todo o la creación, sino que también es Dios. Podemos en el versículo 14, que este logos se hizo carne, como veremos en el versículo 14, la palabra se hizo carne. Bueno, entonces, como decíamos, la comunidad joánica estaba en persecución, estaba sufriendo persecución, en una comunidad que sufría, en una comunidad que padecía y que necesitaba respuesta. Entonces los judíos decían, pues no podemos entrar a la sinagoga porque no nos quieren, porque creemos en Jesús. Decimos que Jesús es Dios. Entonces, de la comunidad juánica, la escuela juánica, inspirados por el Espíritu Santo, les dice, nosotros creemos en la palabra. Antes de que la escritura existiera, nosotros creemos en la palabra, que después se puso por escrito, pero que esta palabra existía desde el principio. Nuestra fe está en la palabra, en el logos preexistente. Nuestra fe no está en la sinagoga. Nosotros creemos en la palabra. Acuérdense que dabar o palabra, ¿no? Como decíamos en el Antiguo Testamento, era no solamente palabra, sino también hecho, acontecimiento. Entonces vamos a poner un ejemplo del Éxodo. En el Éxodo, primero sucede el Éxodo, el acontecimiento. Mucho tiempo después se escribe. Entonces, la fe está tanto en el acontecimiento como en la palabra escrita que da testimonio y que nos narra el acontecimiento que se vivió. Entonces, esto nos ayuda mucho porque el protestantismo ha generado una manera de interpretar la Biblia fundamentalista, al cual se le llama biblicismo. Es que dice, la Biblia, la Biblia. Bueno, entonces crece en lo que está escrito o también en el acontecimiento al cual narra. Porque cuando sucede el Éxodo, pasan años, incluso yo me atrevo a decir siglos, hasta que se escribiera. Y no por ello no significa que Dios no había intervenido o que Dios no había hablado. Entonces, la palabra va más allá de lo escrito. Nos llega a nosotros a través del escrito, pero está desde la eternidad
se hace presente a través de los acontecimientos y después esos acontecimientos quedan por escrito, ¿no? Bueno, entonces, aquí está. Entonces, la comunidad estaba preocupada, entonces dice, no tenemos la Torá. Y la respuesta en la autoridad de San Juan es, en el principio era la palabra, como mencionábamos la vez pasada. Hace referencia a la Torá, que es la ley máxima para los judíos, y es lo que añoraban. Entonces también dice, en el principio, para vean que estoy haciendo referencia al Génesis. Entonces, la traducción que tenía la iglesia era la en griego, aquí está en hebreo, aquí está en arjé, y luego aquí vamos a poner Deuteronomio, miren, Deuteronomio. Y en Deuteronomio dice, estas son las palabras. Entonces, Heleja de Barim, el Deuteronomio se llama Devarim en hebreo, no Hadevarim. Y también escribe Jutoi Hoi Logoi, las palabras. Entonces, en Arjé, en Jologos. Entonces, en Arjé el Génesis, en Jologos hace referencia a estas palabras del Deuteronomio. Entonces, ya incluye el Génesis al Deuteronomio, es decir, los 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá, la ley. Entonces, en el principio era la palabra, es decir, la Torá era desde el principio y la Torá es Jesús, porque Jesús es la palabra. Entonces, esta palabra, entonces, como diciendo, ya no la busquen en la sinagoga, en los escritos, porque existía desde la eternidad. Y esta palabra que existía desde la eternidad, bla, 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 se hizo carne. Entonces vamos a ver todo el discurso de la palabra a la cual está haciendo referencia, a la cual están añorando los judíos, y después le está diciendo, esta palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y habita en medio de nosotros, o dentro de nosotros, como vamos a ver el texto. Entonces ya no necesitan ir a la sinagoga, porque si tienen a Jesús, que es la palabra, que es la Torá, ya la tienen, ya no necesitan ir a la sinagoga. Está dentro de nosotros, está con nosotros, porque se ha encarnado. ¿Y qué consecuencias tiene la encarnación para la iglesia y para toda la humanidad? Muy bien, eso lo vamos a ir viendo cuando lleguemos al versículo 14. Entonces ya vimos, y esta palabra estaba junto a Dios en pros, de frente diría yo, aunque no dice en prostén, pero más bien es como de frente a Dios o junto a Dios, también podríamos decir. Pero aquí está una afirmación, Kai Theos, y Dios era la palabra. Kai significa y, Theos significa Dios. Eso es era, Jo es el artículo masculino, Hologos. Muy bien. Entonces dice, este era desde el principio delante de Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Ahí está. Otra vez insiste, ¿no? Dice, todo a través de ella llegó a ser. Entonces aquí traduce como todo se hizo por ella. La traducción, la lectura literal es todo a través de él llegó a ser. Entonces vámonos otra vez al Génesis y vamos a ver cómo, como ya lo hemos mencionado, todo a través de ella llegó a ser, a través de él, que es la palabra. Ay, perdón, entonces aquí vamos a poner Génesis. Perdón. Entonces aquí está. Todo a través de él, este es el Logos, llegó a ser. Dijo Dios, haya luz o sea la luz. En hebreo es sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que era bueno. Ok. Y dijo Dios, sea un firmamento. Y así fue. Entonces, todo a través de él, es decir, entre Dios y la creación, está la palabra. Ven cómo el Evangelio de Juan está retomando el Pentateuco, está retomando en este caso, se ve muy claro el Génesis. Ven cómo está retomando el Pentateuco y lo está explicando y está diciendo que es la palabra el cual se encarna y ya encarnado es el mismo Jesús. Está retomando el Antiguo Testamento, en este caso, el Pentateuco. ¿Sí? Lo está retomando y lo está explicando.
por decirlo de alguna manera. Muy bien. Entonces, todo a través de él llegó a ser. ¿De quién? Auto, o sea, del logos, de la palabra. Y sin él o fuera de él, horis puede significar sin o puede significar fuera. Por eso algunas traducciones dice, y fuera de él o sin él. Las dos son válidas. Y fuera de él llegó a ser nada uno. Está muy rara esta construcción de lo que llegó a ser. En él la vida era, en auto, zoe, en él la vida era. Entonces, aquí, ¿cómo se traduce? En ella era la vida, está bien. Y la vida era la luz de los hombres. Hasta ese momento no está hablando de encarnación, está diciendo que el logos eterno, preexistente, era la luz de todos los hombres. No solamente el pueblo de Israel, era la luz de los hombres, iluminaba. Todavía los primeros 13 versículos del Evangelio de Juan, todavía no llega a la encarnación. Entonces se está refiriendo a logos, a la palabra preexistente, eterna. ¿Estamos bien? En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad brilla, ¿no? Y las tinieblas no la vencieron. Aquí hay un verbo muy raro que necesito profundizar, pero entonces un estudio más exhaustivo. Catalambano. ¿Qué significa catalambano? Vamos a ver qué significa. Significa sobreponerse, dominar, vencer, atrapar. Y las tinieblas no la vencieron. Y las tinieblas no la superaron. Aquí está, las traducciones. Superar, atrapar, vencer, sobreponerse, dominar. Y las tinieblas no la vencieron, no la dominaron, no la atraparon. ¿Qué dicen los diccionarios? No la hacer también, ¿no? Entonces, ganar, vencer. Entonces tiene diversas, ganar el control sobre alguien a través de la perseguir, ¿no? Atrapar, etcétera. Es lo que significa esa palabra. Muy difícil de traducir esta palabra catalambano. Y las tinieblas no la vencieron, no la atraparon, no la dominaron. ¿Está bien? Aquí traduce como vencer. Está bien la traducción. Entonces, ya después, aquí empieza la figura de San Juan Bautista. ¿Por qué el prólogo habla de Juan el Bautista y por qué el Evangelio de Juan en los primeros capítulos habla de Juan el Bautista? Porque había muchos judíos que habían escuchado a Juan y se habían hecho discípulos de Juan, pero no les había llegado el Evangelio. Y empezaron a decir o a pensar, a creer, porque no les había llegado la buena nueva de Jesús, que Juan era el Mesías. Entonces, San Juan Bautista, perdón, que San Juan Bautista era el Mesías. Entonces, lo que hace Juan el Evangelista o la comunidad juánica es decir, ¿cuál es el lugar de San Juan Bautista? San Juan Bautista no es el Mesías, es el que da testimonio. Es el testimonio, el que testifica que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, que Él es el Cordero. Entonces, por eso pone a Juan en el prólogo para decir que no es el Mesías y que no es eterno. Entonces, le iba hablando de la palabra, de la palabra, de la palabra. Mete a Juan para decir, Juan no es eterno, no es preexistente, es solamente el testimonio. ¿Por qué? Porque lo tenían como Mesías a San Juan Bautista. Entonces, muy bien. Entonces dice, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. A ver. Y sucedió que era un hombre, antropos, apestalmenos, enviado, de aquí viene apóstol también, ¿no? Vamos a decir, San Juan como un apóstol de Dios, metafóricamente hablando, ¿no? De parte de Dios para Febo. El nombre de él, Juan. Este vino para un testimonio, para testificar acerca de la luz, ¿no? De la luz que es eterna, ¿no? Porque dice, y la palabra era la luz de los hombres. Entonces, Juan viene a testificar de esta luz que es eterna, para un testimonio de la luz. Entonces, para que todos creyeran por medio de él.
¿no? Para que llegaran a creer por medio de él. ¿En quién? En Jesús, que es el Mesías. Después lo vamos a ver. No era aquel la luz, o sea, no era eterno, no era el Mesías, aquel no era la luz. No para testimonio. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Después vamos a hablar del testimonio, que es una de las ideas que traigo sobre San Juan, que en el Evangelio de Juan hay dos testimonios, el de Juan el Bautista y el del discípulo amado. El de Juan el Bautista lo vamos a ver más adelante, que le dice, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Está dando testimonio. Eso es dar testimonio, decirle a alguien más quién es Jesús. Ahorita lo vamos a ver. El discípulo amado da testimonio en dos ocasiones. Al momento de la cruz, ese es el discípulo que vio y estas cosas y da testimonio de él. Es el quien dice, ¿no? Y en el capítulo 21, que le dice a Pedro, es el Señor, también está dando testimonio, es decir, le está diciendo a alguien más quién es Jesús. ¿Qué consiste el testimonio? Decirle a alguien más quién es Jesús. Entonces, aquí, vino para un testimonio, o para dar testimonio, no era la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Ya lo decimos, todavía estamos antes de la encarnación, la palabra ilumina a todos los hombres, y ya. En el mundo estaba, se hace presente, y el mundo fue hecho por ella, como ya lo vimos, ¿no? Dice, y el mundo no la conoció. Eso está muy interesante, ¿no? Porque si dice que es la palabra que ilumina a todo mundo, y el mundo no la conoció, está interesante porque aún así que estando iluminando al mundo, como acá lo dice, la palabra que ilumina a todo hombre, y aún siendo iluminados, el mundo no la conoció, no sabe quién es el Logos eterno. Lo dice, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Estamos todavía antes de la encarnación. Entonces dice que vino a los suyos y que los suyos no la recibieron. Pregunta que nos hizo nuestro maestro allá en la clase de griego allá ¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes son esos suyos? La respuesta inmediata a nosotros, pues los judíos, y el profesor, pues no estamos Los tan seguros. ángeles. ¿Quiénes son los suyos? Pues todos aquellos que decimos tal vez que lo hemos conocido y que al final no lo recibimos. No lo sé. Es decir, aquí no especifica, dice los suyos y los suyos no lo recibieron. Estamos hablando antes de la encarnación, ciertamente. Tengo que conectar mi computadora porque ya se le gastó la batería. Bueno. Hay una anotación, padre. Sí, Creo dime. que es en el Evangelio de Mateo, en donde donde Jesús hace la oración por los suyos, donde él dice, te pido por los que tú me diste, por los que están conmigo, porque no son de este mundo, son etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien así la estructura, ¿no? Pero ahí Jesús pide por los suyos. Y cuando vemos el contexto en el que se da, pues cualquiera pensaría que son los discípulos y los apóstoles, ¿no? Los que en ese momento están en la bola, ¿no? Pero ya viéndolo en el contexto general, pues son todos los que, como tú acabas de decir, ¿no? Todos los que en un momento dado lo conocimos, hizo algo, pero no lo seguimos o no nos comprometimos, ¿no? Es el capítulo 17 y es aquí en San Juan. El capítulo 17 también es un añadido, no forma parte de la primera redacción, y es la que le llaman oración sacerdotal. Que, bueno, ándale, ahí está. La oración sacerdotal. Entonces está pidiendo en ese momento, por sus discípulos y por todos los que van a creer por medio de la palabra de los discípulos. Entonces sí está orando y está, o sea, pero hay que situarnos, ¿no? En el momento del Evangelio. Aquí estamos en el prólogo, allá es el capítulo 17 y es la oración después de la última cena, lo que vendría a ser Getsemaní. Antes de la aprehensión. Termina la oración y ya Judas y lo aprende en capítulo 18.
Ujú. Después de los discursos de despedida. Entonces está el discurso de despedida, capítulo 17, la oración de Jesús, capítulo 18, la pasión. O ya cuando lo apresan, más bien. Hay un... Bueno, después lo vemos cuando veamos otra cosa. Pero bueno, aquí no nos vamos a entretener mucho. ¿Quiénes son los suyos? No hay que decir inmediatamente los judíos, nada más que quede claro eso, ¿eh? Los Ujú. judíos puede ser quien sea que no lo reciba. ¿Por qué? Porque habiendo sido la luz de los hombres no lo reconocieron. Entonces, pero a todos los que lo recibieron, entonces la luz les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Déjame ver cómo dice el griego. Ba, 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 ba. Pero aquellos que lo recibieron, él abó, a él, a Logos, en cambio, ese es en cambio, ¿no? En cambio, o sea, No tienes la pantalla compartida. que se me va. En qué versículo vas? Versículo 12. 12. Muy bien. Entonces decíamos, en el 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces dice, a aquellos, este de es importantísimo, en cambio, aquellos que lo recibieron a él, les dio a ellos exusía, autoridad, poder, tecna, hijos, niños de Dios, llegar a ser. En cambio, ese es importantísimo porque forma un contraste con el versículo anterior. A los que recibieron, pero el abón, es un auristo. Es un auristo. Esta palabra auristo, déjenme se los explico. Espero no complicarles mucho la vida. Un auristo es una acción puntual. Entonces podemos decir que o hace referencia a un momento específico de nuestra vida que recibimos, que aceptamos a Jesús. Pero este tiempo verbal en Juan funciona como perfecto, como una acción ya terminada en el pasado, pero que tiene sus efectos todavía en el presente. Para el caso es lo mismo. Los que hemos recibido a Jesús lo hicimos en un momento de nuestro pasado y el haberlo recibido ya es una acción que finalizó el recibirlo, pero los efectos de haberlo recibido permanecen hasta el presente. Entonces, se puede interpretar de ambas maneras, ¿no? Porque es el Evangelio de Juan. ¿Ya estoy compartiendo otra vez? Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, a todos los que creyeron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios o niños de Dios, que dice Tecna, ¿no? Niños de Dios, hijos de Dios. Aquellos que creyeron en el nombre de Él, ¿no? Que equivale a decir creer en su persona, en Él, ¿no? Entonces, no de la sangre ni de voluntad de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios, fueron engendrados o han llegado a ser, ¿no? La Biblia de Jerusalén tiene una anotación aquí al respecto que va ahí por los gnósticos, ¿no? Entonces, aquí hemos llegado a ser sus hijos por Dios, es decir, por el Espíritu, no por la carne. También podríamos decir que la formar parte de la familia de Dios, para los hebreos eran hebreos porque cuando paría la mujer y daba a luz a un chamaco, a un niño, pues el niño sale con toda la sangre y esa sangre es la prueba de que es del pueblo hebreo. Entonces, ya no es por la sangre, perdón, es que estoy bien en griego, ya no es por la sangre, ya no es por el deseo de hombre, sino de Dios, sino por el bautismo, ya es por la fe, que es algo espiritual, no por no por la carne, no porque somos de la raza de los hebreos, sino de Dios, ya viene, ¿no? Entonces, los que no son hebreos, ya no hay ningún problema, pueden llegar a ser hijos de Dios por la fe. Y por fin llegamos a nuestro famoso versículo que dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ok, vamos a ver el análisis griego. Kaijologos, que significa y la palabra, kaijologos, sarx egeneto.
dice sarx, que significa carne, no dice se hizo hombre o varón. O sea, se refiere a la carne humana. Entonces, la palabra se hizo carne. ¿Por qué? Porque algunos decían que Jesús se había hecho hombre varón y que la mujer no había quedado redimida, que después se tenía que encarnar de nuevo como mujer para redimir a la mujer. Y el evangelista dice, el verbo se hizo carne, sí, varón, pero asumió la carne humana y lo que es asumido por Dios es redimido por Dios. Y si lo que asume es carne humana, todo ser humano, hombre, mujer o lo que sea, queda redimido. ¿Está bien? Ujú. Me voy a adelantar al capítulo 19 de San Juan, que dice que cuando Jesús muere en la cruz, le atraviesan el costado y que sale sangre y agua. ¿Qué sale cuando una mujer da a luz? Sangre y agua. Entonces, ahí el evangelista está tomando un elemento femenino, en este caso la maternidad, para expresar que en la cruz está presente también el elemento femenino de la mujer y que la mujer queda redimida. Ya después los padres de la iglesia dicen los sacramentos, ya pónganle todo lo que ustedes quieran, está bien. Pero el evangelista está pensando en un parto. Está pariendo a la iglesia en la cruz. Por eso sale sangre y agua, porque está pariendo a la iglesia. Y está expresando un signo, un elemento femenino para, como para hacer notar, para confirmar que la mujer también ha quedado redimida. Y el elemento que toma es lo más femenino, que es el dar a luz, el dar la vida, el generar un hijo, el parir un hijo. ¿Sí? Y Ujú. ustedes saquen todas las conclusiones de más que quieran a partir de esto. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Entonces dice, y el verbo se hizo carne, ¿no? Estamos todavía ahí. ¿No están aburridos? Porque está muy aburrido ahora, ¿va? No, está muy bien, padre. Ah, qué bueno. Gracias. Gracias, que bueno, que no se me aburra. Claro que no. Ok, Está muy interesante. Está gracias. bien Contrario, ya entretenido. nos puso a No, para pensar. nada. Ok, perfecto. Entonces, dice, y la palabra se hizo carne. Aquí el problema que en español, entre la palabra palabra y la palabra carne, necesariamente pusieron se hizo. En cambio, en griego, entre la palabra logos y entre la palabra carne, no hay nada. Están unidas. No hay nada que se interponga. Pues así como en la sintaxis, en el texto, la palabra logos y la palabra sax no tienen ninguna separación, es decir, están unidas, así de unidas están la naturaleza divina, el logos y la naturaleza humana en la persona de Jesús. La misma sintaxis del texto nos expresa que logos y sarx, es decir, divinidad y humanidad, están unidas y no hay nada que se les interponga. ¿Sí está clara esta explicación? ¿Está clara esa explicación? ¿O la repito? Sí, Sí, Muy clara, no, no, muy Sí. clara. Ok, gracias. Entonces vamos a seguir. Me voy así porque un poco lento, pero... repítela. O la repito. Bien, Patricia. Mira, en español dice, y la palabra se hizo carne. Aquí estamos, ¿no? Versículo 14. ¿Está bien? Sí, Pero la desventaja que al traducir en español, la palabra palabra y la palabra carne quedan separadas, por esto se hizo, ¿no? Pero en griego no está así. En griego, la palabra logos, que significa palabra, y la palabra sarx, que significa carne, no tiene nada en medio. La palabra logos hace referencia a la eternidad o a la divinidad de Jesús. La palabra sarx hace referencia a su humanidad. Entonces, la divinidad, es decir, el logos y la carne, aquí no tiene ninguna
no están separados, no está nada interpuesto, ni una palabra, no hay intermedio, no hay nada en ellos. Quiere decir que están unidas, el logos, la eternidad, y la carne, la humanidad, están unidas y nada se le interpone. Así como están de unidas en el texto, sin que se le interponga nada, así también en la persona de Jesús, están unidas y no se interpone nada entre su humanidad y su divinidad. ¿Sí está claro o lo repito? Como eran nuestros primeros padres antes de la caída, ¿verdad? No. Estamos hablando el Logos, es el Hijo de Dios antes de encarnarse. Y O todo sea, lo- pero ya esa humanidad eternizada, pues, fuera similar a esos padres originales antes de la caída. olvídate de Adán y Eva. Ok. Jesús se Los hizo primeros, Dios, ¿no? no, Dios se hizo carne. Al hacerse carne, Dios se ya hizo podemos carne, hablar de exactamente. Jesús. Exacto. Entonces, el Hijo de Dios eterno, al Hijo de Dios eterno le llamamos palabra o logos, cualquiera, o sea, logos es en griego, ¿no? Es la palabra eterna del Padre, es eterno, es divino, ya lo demostramos en el versículo 1, y la palabra era Dios, ¿sí? Ya lo demostramos. Esa Ujú. palabra eterna que es Dios se encarna y se hace hombre y ya le podemos llamar Jesucristo. Hasta que se encarna le llamamos Jesucristo. Es Jesucristo y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque es logos, palabra eterna que se hizo carne. Entonces está humanidad y divinidad juntos. El punto es decir que en el texto no hay separación en el texto griego y que por lo tanto en la persona de Jesús, humanidad y divinidad, nada se interpone, no hay separación. Es lo único que quería decir. ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? sí, Para los demás, ¿sí queda clara la idea? sí, muy Sí, claro. está claro. Está bien. Ok, va bien. Sí, padre. Ok, si no, de todas maneras me dicen y regresamos a adelante, Alma. Alma levantó la mano, puedes encender tu micrófono y si tienes alguna pregunta. Regresándome un poquito al versículo 12 y 13. Ajá. Desde antes de estos versículos está hablando de la palabra, ¿verdad? De logos, ¿sí? Uh-huh. Que Sí. vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Pero Sí. en alguna traducción dice en el versículo 13, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Aquí ya se está refiriendo a la palabra, ¿no? Nos están Porque diciendo. dice, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. No, ahí se refiere a los que creyeron en Jesús. A los que ajá. A la fe. Aquí está. Uh-huh. Entonces, a los cuales, aquí está en masculino plural. Se refiere a los que creyeron, dice. Pero todos, aquí están, vino a los suyos no lo recibieron, a la palabra. Pero a los que recibieron la palabra les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que Sí. creen en su nombre. A los Sí. cuales, a los que creen en el nombre de Jesús, no nacieron de carne, ni de deseo de sangre, ni de hombre, sino que nacieron de Dios. Se refiere Ajá. a los que creyeron en el nombre de Logos, en la palabra, a los que creyeron en la palabra. Ajá. Es que tengo la vía y tengo una de Jerusalén, pero tengo otra de Jerusalén que en esa dice, la cual no nació de carne ni de sangre. Entonces la traducción está mal. Ok. Hay un error de traducción. Está hablando de los que creyeron, no está hablando de, como viene del principio, hablando de la palabra. No está hablando de la palabra, está hablando de los que creyeron en él. Ahí yo creo que hay un error de traducción. Ok. Sí, porque Por son eso dos de Jerusalén y las dos están diferentes. Entonces, la que dice la, probablemente se equivocaron ahí a lo mejor al imprimir o algo. Pero está mal. La traducción no, porque en ese caso haría referencia y pues no. Yo creo que las demás. La vía sí dice estos
no nacieron de la sangre, ni de deseo, ni voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Ajá, entonces está mal esa traducción. Sí. Gracias. Adelante, Enrique. Nos quedan 10 minutos. Entonces, ya para terminar, vamos a terminar con el prólogo y la otra semana ya le seguimos con el resto y terminamos el capítulo 2 también. Ahí está. Entonces, a los que nacieron, ahí está. Esta palabra puso su morada entre nosotros. Es el verbo skeno, que hace referencia a la Shekinah de los hebreos, que la Shekinah es la tienda donde habitaba Dios. Eso es decir, y puso su tienda. Entonces, toma una palabra hebrea, la conjuga en griego, porque el evangelista quiere que la referencia a la Shekinah de Dios sea clara y precisa. No dice habitó, dice puso su morada, es decir, aquí está el verbo skeno, ¿no? Que está tomando la palabra hebrea Shekinah, la está convirtiendo en griego en un verbo y lo conjuga. Sí, en la traducción que yo tengo dice acampó. Acampó, sí, porque está haciendo a la tienda de campaña, ¿cómo le llamaba? Así es. Que donde moraba, donde habitaba Dios, en medio de su pueblo. Entonces, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, que así como en el Antiguo Testamento Dios habitaba, en la tienda Jesús, perdón, el Hijo de Dios se encarna y habita, pero ya no es una presencia espiritual, sino es una presencia en la carne. Ahora bien, Jesús, el Hijo de Dios, se hace carne. Y me acuerdo que es el profesor, no se hace ladrillo, no se hace piedra, no se hace lámina, se hace carne. Y lo que santifica y lo que redime es la carne humana y santifica la carne humana. Entonces, lo que queda santificado del hombre es, por ejemplo, la lengua, no los idiomas, porque el verbo se hizo carne, no se hizo idioma. La palabra se hizo carne, ¿no? Lo voy a decir, ¿no? Cuando en una iglesia, ¿no? Que va una mujer y que va destapada y que falta de respeto para la iglesia. No, la falta de respeto es para ella, porque el verbo se hizo carne, no se hizo piedra. Lo que quedó santificado y dignificado y redimido es la carne humana. ¿Sí? Entonces, para aquellos que prefieren que dicen, no, que el hebreo, que el arameo, porque se habló Jesús, que el latín, nos ayudan, nos sirven a comprender el mensaje así, ¿no? Literal, por la inspiración. Pero ningún idioma está canonizado ni santificado, ¿eh? Ningún idioma. Ni el latín, ni el inglés, ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego. Que los textos originales fueron escritos en hebreo, arameo unos pocos, como una vez pasada, griego, sí, pero los idiomas no están canonizados, los idiomas no están santificados. Está santificado el ser humano, la lengua, no el idioma. Es que la misa debería ser en latín por la dignidad. El verbo se hizo carne. Todos los idiomas son dignos, ningún idioma es más digno que otro. Lo que ha santificado y dignificado es la carne humana, el ser humano, la persona humana, no los idiomas. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando entra una persona a la iglesia y que la regañamos y la corremos o lo corremos y lo sacamos, porque ¿cómo le está faltando el respeto a la iglesia? Acuérdense, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Hay que tenerle más respeto a la persona, porque el verbo se hizo carne. Y a veces malentendemos el cuidar la dignidad de un templo y terminamos ofendiendo y lastimando a aquel cuya carne el Hijo de Dios tomó.
Ujú. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a terminar. Faltan 5 minutos para dejarlo preguntas y respuestas para no alargarnos demasiado y continuar la próxima semana, terminar, finalizar el prólogo y ver todo el capítulo 1. Quizás veremos el 2. La próxima semana no será, el próximo viernes yo no voy a salir y no voy a poder compartir. Será dentro de 15 días para estar avisados y que comuniquen en sus conocidos y parroquias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Fue claro, no fue claro? ¿Fue difícil? Díganme, por favor, para poder ayudarles y ser más claro y poder que el mensaje quede mejor para ustedes. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo muy claro, padre. Muchas gracias por recentrarnos. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna? Todo muy claro, padre, gracias. Ujú. Maricela, adelante. Padre, usted acaba de hacer de poner el ejemplo de si una persona una mujer entra con la cabeza destapada a la iglesia, está como a su propia persona. Hace tiempo escuché que unos comentarios sobre que la mujer debería volver a llevar la máscara que se llevaba antes. El velo. El velo, sí. Ujú. ¿Cómo se puede tomar? O sea, ¿Pero quién dijo nomás que como deberíamos de ejemplo llevar? o como debería Yo, o como se yo debería de llevar creo, nuevamente. yo creo en un Dios que vino a salvarnos y no a decirle a la mujer que tenga que usar velo. Me parece difícil Exacto. concebir que Jesús quiere Ok. que las mujeres usen velo en la iglesia. Sí, se lo comento porque Yo no puedo yo concebir. vi en la televisión ese comentario y me llamó la atención, pero digo, ¿por qué? Si ya no lo estamos San Pablo lo llevando, dice, pues, pero parece ser que es un error de traducción. vaya. Lo voy a Ok, revisar. gracias. Mi maestro de griego dijo que era un error de traducción, lo voy a checar. Ok, Pero me gracias. parece muy difícil, que Dios quiera que las mujeres usen velo. Que quiera que sean respetadas todas las personas, hombres, mujeres, eso sí, no me queda duda. Pero que Dios quiera Ajá, que la mujer use velo en misa, me parece que sea voluntad de Dios, me parece exacto, absurdo. Si alguna mujer quiere exacto. libremente, por iniciativa, decir yo quiero llevar velo, no se le debe de prohibir, pero no No se hay debe problema. decir que es Ajá, voluntad de Dios, porque no es voluntad. ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marisela. ¿O quién más? Ana No, no no, había gracias. preguntado. ¿No te fijaste, Enrique? Está Segundo. Katy Campoy. Pues sí, Adelante. sí, dice, pero para darle las gracias. Muchas gracias, Levanté la Katy. mano para darle las gracias. Gracias. Yo Espero que haya quiero, quedado claro. sí, quiero compartir que me quedó muy claro donde dice que le entendí cuidar el templo de Dios en la persona. O sea, muy importante que cada persona que nos encontremos, con la que convivamos, cuidamos ese templo de Dios en la persona. Lo otro, el templo físico viene a ser secundario, pues, como dice usted, no juzgar, sino que dar testimonio de que verdaderamente a Dios le importa la persona, el alma de la persona, el ser de la persona, el templo de Dios en la persona. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, no estoy diciendo que descuidemos los templos, ¿no? No, Simplemente recordar que Ajá. el verbo se hizo carne y que Así. la principal o en primer lugar tenemos que tener un respeto por la persona. Ujú. Entonces, bueno. Ángel. Una pregunta, padre. No estoy, ¿qué tanto se ha avanzado en el conocimiento de si Juan, el evangelista, es el mismo que acompañó a Jesús o es alguien más? ¿Es Que otro, es de la acompañó, escuela juánica, etcétera? que lo acompañó ¿a dónde? No, me refiero que el Juan, el apóstol Juan, que acompañó a Jesús en su vida, el apóstol, es el mismo que escribió el Evangelio. No lo escribió, definitivamente de su puño y letra no es, pero tiene su autoridad, es
Ah, el ok. evangelio que él enseñó a la comunidad y que después la comunidad lo puso por escrito. Ah, ok. Ok, O sea, muy bien. ¿es el apóstol Juan? Sí. ¿Juan lo escribió de su puño y letra? No. Juan lo enseñó, Muy lo bien. comunicó y después la comunidad lo pone por escrito. Muy bien. Por eso después la misma comunidad le pone el evangelio según San Juan. La autoridad del libro, del evangelio, está remitida al apóstol Juan. Muy bien. Ujú. Gracias. Gracias, ahí Gracias. voy. Perdón, es que me... Perdón. ¿Alguna pregunta, algún detalle? Gracias. En 2 semanas. En 2 semanas, con el favor de Dios. Ok, Linda levantó la mano. Linda, ¿alguna pregunta o Sí, comentario? a ver si le capté bien, padre. Ujú. Eh, empezamos con el Hijo de Dios eterno, a la que llamamos palabra. Y la palabra era Dios. Esa palabra eterna se encarna y se hace hombre. Ajá. Y le llamamos Jesucristo en su divinidad y humanidad. Ujú. Y luego el verbo se hace carne. O sea, el verbo se hace carne en la persona de Jesucristo o en la persona de nosotros. Verbo, palabra, podemos usarlo como sinónimos, como traducción, ¿no? Cualquiera, verbo, palabra. El verbo se hace carne o la palabra se hace carne. Cuando se hace carne, ya le llamamos Jesús. Ok, entonces el verbo, la palabra se hace carne y en su divinidad y humanidad, o sea, haga de cuenta que Jesús, Dios se hace carne, se hace persona, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Ok. Quien Entonces, se encarna es el creo que Hijo. quien se encarna es el Hijo de Dios. Ajá, Dios Sí. es 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El que se encarna es el Hijo. Ok. Por eso es que viene a ser el respeto de la persona humana de nosotros. Porque el Hijo de Dios se hace El Hijo carne. de Dios se hace carne. Ok. Y al hacerse carne, dignifica y santifica y redime a toda la carne humana, a todo el género humano. Muy bien. Gracias, Padre. De nada. Bueno, pues les agradezco su participación y atención el día de hoy. Gracias, Enrique, por ayudarnos en la cuestión técnica y a precisar y a llevar la logística de todo esto. Gracias, Enrique, de verdad. Gracias a todos ustedes por participar. Y nos vemos la próxima en 15 días, con el favor de Dios, para continuar con la lectura y precisar algunos elementos de lo que hayamos visto. Gracias, Perfecto. Dios los bendiga. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Y la bendición, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Gracias. Gracias.